Hola, mi nombre es Fabián Sagó y le doy la bienvenida al taller número 2 de la Agenda de Neuroalquimia. Estamos trabajando la liberación de los bloqueos midiendo el campo cromático. Vamos a enfocar este trabajo en el plexo solar y en los ejercicios sistémicos de constelaciones alquímicas. Esta agenda cuenta de 22 talleres interactivos de alquimia aplicada que, siguiéndolos, podrán transmutar tu vida. En esta presentación vamos a trabajar neuroalquimia sistémica y neuroalquimia energética. Si queremos conocer lo que es la alquimia, tenemos que conocer lo que es la evolución. Alquimia es un sinónimo de evolución. Siempre se analizó desde los estados en donde una sustancia de naturaleza inferior adquiere una naturaleza de estado superior. En este caso podemos analizar cómo el carbón, a medida que transcurre el tiempo y determinadas influencias, se convierte en lo que es el diamante. De la misma manera, los seres humanos van adquiriendo distintos estados de transformación. Esta transformación no es algo que surge de la nada, ya está escrita. Entonces, ya está escrita que la historia de esta oruga pasa de convertirse en una mariposa. La misma historia pasa con los diferentes reinos que habitan nuestra naturaleza. También sucede lo mismo con los diferentes estados de evolución del ser humano, en el cual llegará a un estadio que aún no conocemos, que sería el estado de los dioses creadores. Vamos a analizar esta gráfica y vamos a pensar en dónde se halla el adulto. Conocer el adulto, conocer el estado de madurez de un ser, es aquel que nos va a indicar lo que es nuestro plexo solar. Nuestro plexo solar es la empoderación cuando sabemos en el lugar que estamos y la jerarquía que nos corresponde. Entonces, vamos a detenernos en esta gráfica y vamos a pensar dónde se halla el adulto. Si dijeron que el adulto es la mariposa, no es del todo correcto. El adulto puede hallarse en cualquiera de todos estos estados de transformación, siempre y cuando sepa reconocer que está en ese estadio evolutivo. El niño puede estar estudiando en una escuela y ser un adulto en ese área, es decir, no ser más que un profesor, ni ser ni más que ningún otro de los niños, no tomar el rol de padre, de maestro de otro, ni tampoco sentirse que es menos que el otro. Entonces, cuando está en ese estado, podemos decir que se halla en el estado de adulto. El plexo solar estaría vibrando bien, con un color adecuado, porque estaría empoderándose. Lo mismo sucede en el estado de pupa. En ese estado es un estado de crecimiento interior en donde sabe que no puede interactuar de la misma manera que lo hacía antes, ni de la forma que lo va a hacer cuando le salgan alas. Finalmente llegamos a un estado que sería el fin de la evolución de este ser, que se convierte en mariposa. Esta metáfora la hice con el fin de explicar lo que es el año del cerdo. Este año tiene esa particularidad, tiene la particularidad de llegar en ese momento que vimos en la imagen anterior, donde todavía no se es ni una cosa ni la otra. Ya llegamos al final de una etapa de oruga. La oruga, cuando se prepara para hacer pupa, empieza a desarrollar una naturaleza que ya no le permite caminar con tanta fluidez como lo hacía antes, y empieza a detenerse y a crear una nueva forma. Esto sucede en este año. Este año es esa transición en el cual muchos se sentirán incómodos porque no están ni en un lado ni en el otro. Estamos haciendo la preparación para el siguiente paso. El año del perro, si todo lo hicimos correctamente, llevó a que todo nuestro planeta empiece a detenerse, a pensar en qué estado se halla de esa evolución.
cuál es su jerarquía, quiénes pertenecen a ese estado. Una vez que ese estado se define, se crean esos clanes, se crean grupos y se diluyen otros. Hay grupos que, si yo ya llegué a un estadio de evolución, ya voy a sentir que no pertenezco más al estado ni de gusano ni de pupa. Entonces tengo que definir en qué lugar de mi vida estoy, en qué situaciones, en qué estrato, en qué estado de madurez. Una vez que lo definimos, comienza lo que es el año del sardo, y el sardo empieza a hacer el disfrute de ese estado. Esa familia, ese clan que se formó, comienza a pelear por las jerarquías. ¿Quién toma el control? ¿Quién manda? ¿Quién es el padre? ¿Quién es el hijo? ¿Cómo se organizan esas diferentes estructuras que pueden ser en empresas, en grupos de amigos? Todo esto sucede este año, y lograr la finalización de este año en forma óptima nos llevará a qué? A comenzar ese 2020 con las alas bien desplegadas, y no seremos como una mariposa que quedó sin completar su evolución, y arrastraremos esas consecuencias durante todo este ciclo de 12 años. En el taller anterior generé un ejercicio en donde trabajábamos los diferentes años de esta transición, que fueron el 2007, el 2019 y el 2031. Si no hicieron la práctica, vayan a lo que es el video 1 y allí van a encontrar cómo la realizamos. En este caso vamos a pensar en todos estos ítems y los vamos a ver como este estado de transición, en donde todavía me quedan parte de lo que comencé en el 2007, pero ya comienza el deseo de lo que quiero ser para el 2031. Si logramos llegar a una maduración plena, vamos a poder abrir todas estas puertas que van a ser las que cierran este ciclo de 12 años. Hablamos en el taller número 1 de las 3 influencias que gobiernan todo lo que está en la vida, desde el macrocosmos al microcosmos, que es el cielo, el hombre y la tierra. Las influencias del cielo son aquellas que no gobernamos, pero que tenemos que recibir sus influencias. Esas influencias las recibe el hombre y las recibe, por supuesto, la tierra. En la primera parte de este taller vamos a trabajar todo lo que es este sistema de la tierra y de lo que son el campo morfogenético. Antes habíamos trabajado sobre la tierra en el Feng Shui, quisimos hacer equilibrio. Ahora vamos a hacer un equilibrio diferente, que es a través de los sistemas. Recuerden, como explicamos en el taller anterior, hicimos la activación de la estrella volante correspondiente al trabajo y al portal que habíamos abierto, con el fin de dejar lista la tierra. Una vez que está lista esa tierra, vamos a ver cómo interactúan las distintas personas que en ellas habitan. Recordemos que no estamos solos y estamos unidos a una red. La alquimia nace desde la comprensión y desde el análisis de los sistemas, sobre todo del sistema solar. El sistema solar, recordemos que la mayoría de todos los antiguos alquimistas eran astrónomos y astrólogos. Todo en nuestro sistema está regido desde el Sol. El Sol sería la evolución de todos estos planetas. Se comparó con el metal noble y perfecto conocido como el oro. El oro tenía una diferencia muy tenue con el plomo, representado por el último planeta de los 7 planetas antiguos llamado Saturno. Saturno fue visto con la naturaleza del plomo. El plomo tenía 3 protones más que el futuro al cual tenía que llegar. Entonces, esos 3 protones lo diferenciaban de ese metal noble, al cual aspiraba a ser. La transformación del plomo en oro nos llevó al desarrollo de la alquimia. Visto desde la conducta y desde la psicología, podemos hablar que estar posicionados como Saturno es estar posicionado en algo que yo tengo que llegar a, yo tengo que responder a.
¿Y a quién responde? Al Sol. El Sol sería el jefe de todo este sistema y todos los demás tienen que ir en torno a él a cambio de recibir su alimento. Entonces orbitamos en torno a otras personas. El único protagonista de nuestro sistema es el Sol y los demás están a su giro y a su merced con el fin de recibir los rayos que a él que lo otorga. Este Sol también responde a otro sistema, es decir, que está de la misma manera que la Luna nos orbita a nosotros y depende del movimiento de la Tierra, el Sol también depende de otros movimientos. En este caso responde, es la octava estrella de la espiral pleiadiana. A su vez, Alción, que es la primera estrella, va siendo absorbida por lo que es el Sol central Sirio. Esta es la nueva teoría que Nassim Haramein empezó a desarrollar. Entonces vemos que todo lleva a un movimiento y todo es parte de una evolución. Llegar a un estado de Sol significa llegar a un estado en donde luego se responderá a otro Sol de mayor envergadura. Ese concepto podemos trasladarlos a los sistemas que están dentro del sistema solar. Uno de ellos es el sistema de la Tierra. Todo en la Tierra vimos que responde a una evolución y tiene ya un plan escrito de lo que sucederá dentro de esa evolución. Cada persona va integrándose, se tiene que integrar a las reglas de un país, a las reglas de una sociedad, luego de ellos a un estado más pequeño en donde vive, a una ciudad, a una familia, a un origen, a una escuela, a un trabajo. En cada uno de esos lugares comienzan a haber pequeños sistemas que reproducen el sistema solar. Un sol y sedes de diferentes jerarquías. En cada lugar donde estemos podemos ir tomando diferentes posiciones. Estas posiciones no son fijas. No es lo mismo, yo puedo ser el sol de una familia en mi red familiar y ser un planeta o una luna dentro de un sistema de una empresa o de un trabajo. Entonces, en cada lugar y cuando nuestro sistema cambia, empiezan a cambiar los colores que cubren al ser humano o que emiten el ser humano en los diferentes cuerpos. El cuerpo energético es aquel que trabajamos desde el Reiki, es el que podemos ver el más interno al sujeto que marcamos en esta pantalla. Ese cuerpo va emitiendo un color y ese color es el más o menos estable. Es estable hasta que ingresa a otro sistema. En ese sistema comienza a recibir influencias del lado derecho del cuerpo. De la misma manera, esas influencias empiezan a contaminar el estado en que estábamos. Entonces, un color empieza a teñir a los otros. Por ende, todo lo que emitimos desde nuestro lado derecho también va generando un cambio de tonalización. En estos cambios vamos viendo en qué punto nos ordenamos, porque podemos desistir de ser un sol aunque lo seamos por una determinada jerarquía. Estos son los desórdenes que vamos a trabajar en este taller si queremos ser adultos en nuestro plexo solar. Nuestro plexo solar es lo que se considera el sol interno. ¿Por qué es nuestro sol? Como dijimos antes, es el rol que yo asumo en la vida. El sol en el lugar que me corresponde a ser sol. Es ser adulto. Cada vez que somos adultos, en el lugar donde estamos, comenzamos a vibrar como un sol. No importa en la jerarquía en la cual nos encontremos. Todo este desarrollo pertenece a la rama de neuroalquimia conocida como neuroalquimia energética, que es una alquimia aplicada al programa vital. El programa vital es aquel campo que es cromático que envuelve al sujeto.
Cuando realizamos una medición, tenemos en cuenta 45 zonas. Cada zona va teniendo una tonalidad propicia cuando el SAD se haya equilibrado. Los desequilibrios en no asumir el rol que nos corresponde dentro de un sistema desarmonizan todas las regiones de estos chakras y de estos sectores del cuerpo. El trabajo que vamos a hacer va a enfocarse en lo que es el chakra del plexo solar. Es el tercer chakra, comenzando desde abajo hacia arriba. Teniendo en cuenta esa gama cromática y que los colores de tonos cálidos tienen una onda más baja y más ancha, mientras que los colores de rangos más altos mantienen una frecuencia más elevada y aguda, tomaremos este concepto. El concepto de los tonos del cielo son colores fríos, son colores que pueden ir desde el azul marino, celeste, azul, turquesa, cuando es un caso especial que vamos a desarrollar a continuación, y finalmente el negro. Los tonos que provienen de la tierra son tonos cálidos, son tonos como el bordó, rojo, rosa, naranja. Estos se hablan de una fuerte energía. Los tonos centrales, como ser plexo solar y plexo cardíaco, deben tener tonos intermedios. Estos tonos intermedios están desarrollados entre el dorado, amarillo y verde. También puede adquirir tonos especiales como ser lila, violeta, blanco o plata. El plexo solar en equilibrio tomaría la tonalidad amarilla. ¿Qué sucede cuando los tonos empiezan a llevarse desde el rojo y llevan colores muy cálidos a esa zona? Estaríamos diciendo que este chakra se encuentra en exceso. De lo contrario, estaríamos viéndolo en tonos azules. Esos tonos hablarían de una influencia muy fría que está apagando el empoderamiento y a ese sol. Entonces decimos que este plexo estaría en carencia. El trabajo con este plexo tiene que ver mucho con lo que son las constelaciones familiares. Las constelaciones familiares fue una técnica desarrollada por Bert Hellinger, en donde hablaba de tomar al padre y al hijo, al padre y a la madre. Entonces el hijo, como es una fusión entre el padre y la madre, si lograba la integración de ellos, lograba el empoderamiento de esa persona. Tomar al padre es tomar una energía que proviene de nuestros espermatozoides. Esos espermatozoides son los que ganaron una carrera, el ganador de una carrera que lleva hacia el anclaje en la tierra. Si nosotros no tomamos a ese padre arquetípico, va a suceder una cosa: vamos a estar siempre llegando lentos y no pudiendo concretar y finalizar con éxito la carrera de la vida. Por otro lado, llegar a esa carrera sin alimentarse y sin hacer nada con ello, también empezaría a no tener sentido. Entonces, cada vez que se llega a una carrera, se quiere lograr un propósito, algo que crezca y que madure, una semilla que cae con un fin de prosperar a otro estadio. Eso es tomar la madre. Tomar la madre es toda esa fuerza que estoy trabajando y la voluntad del cielo a la cual quiero hacer. No sirve de nada tener voluntad si no logro materializarla. Y la materialización lo dan los colores de la tierra. Si deseamos abrir todos los portales que comenté en estos 22 talleres, debemos lograr un equilibrio en todos esos centros energéticos, si no, nunca vamos a tener la fuerza o la voluntad de desear siquiera abrir una de esos lugares que pueden estar bloqueados en nuestra vida. Volviendo al tema de los sistemas,
cuando ese embrión crece, ese niño empieza a ser gestado dentro del vientre materno, la madre es el sol y vemos como que estaría conectado con esa fuente a través de lo que es el cordón umbilical. Cuando nace, y este tema vamos a hablar en el siguiente taller, que es el momento de nuestro nacimiento, en donde se desarrolla, se hace el anclaje en la tierra a través del chakra raíz. Si ese corte de cordón y ese nacimiento no fue del todo sano, toda esa fuerza que tenemos que tomar de la tierra no la vamos a poder lograr. Entonces no nos vamos a nutrir del sol y vamos a necesitar de otros soles. Esos soles van a ser las personas que interactúan con nosotros. Entonces debemos hacer ese corte, ya mamá deja de ser nuestro sol y empieza a ser reemplazado por otros soles. Esos soles deben llegar a ¿cuál? A ser alimentados por la fuente de la tierra y no de ninguna otra persona. Si yo deseo descubrir quién es el sol en mi vida, debo conocer cuál es la frecuencia en la que vibra mi plexo solar. Entonces, este trabajo nos vamos a focalizar en estos 3 tonos principales: los excesos, las cadencias y los tonos medios. Si yo tengo un chakra en exceso, estoy exagerando un rol que no me corresponde. Soy la tierra y sueño con ser un sol. En esa exageración necesito fuerzas de otros lugares, entonces desgasto o absorbo de otras personas esa fuerza que me falta porque estoy deseando ser algo que aún no soy. Estoy exagerando mi personalidad. Desde la misma forma que hay seres que necesitan sacar de otros más fuerza para convertirse en un sol aunque no fuesen real, están los que han sido absorbidos por ese lugar y se han convertido en lunas. Esas lunas siempre orbitan en torno a algún ser. Esos son los receptores. Esos que están ya sin fuerza necesitan de otro que lo alimenten y empiezan a estar creando un nuevo cordón. Vuelven al estado infantil. El estado medio sería el estado de adulto, en donde hay un equilibrio permanente entre el dar y el recibir. De esta forma creamos 3 tipos de personajes. Estos personajes pueden ser externos o internos. La psicología freudiana habló de estos estados dentro de nuestra psique y le llamó la fuerza del super yo, la fuerza del ello y la del yo. El ello es el niño pulsional, es el niño que quiere, pero necesita de un padre que le brinde lo que él todavía no puede lograr. ¿Quién es el padre? Es ese sol, ese super yo, que le limita y lo controla, y que también lo salva y lo protege. El intermedio de esas 2 fuerzas, cuando logran la fusión, se transmiten en lo que es nuestra personalidad. Nuestra conducta, surge como una fusión y un equilibrio o un acuerdo entre el ello y el super yo, entre mi pulsión y mi mecanismo de control, desde mi cerebro derecho y mi cerebro izquierdo. Estas fuerzas internas, como somos todos fractales de una reproducción de lo que sucede en el cielo, de lo que sucede en nuestro interior, nuestro microcosmos, también se expresa en los roles. Y existen 3 roles, 3 roles principales relacionados con el niño, el receptor, el padre, madre, dador, y lo que sería el adulto, que es la fusión de ambos. Esos personajes toman roles y en esos roles empiezan a especificarse aún más. Y vamos a tener que dentro del rol sol, es decir, alguien que exagera, un falso sol, como se llamó en alquimia, el falso sol que nos gobierna,
se crean dos roles principales, el de padre y madre. El padre es una actitud yang, independientemente del sexo que tengamos, porque estos roles generalmente pueden estar cambiados, como vamos a explicar en los diferentes ejercicios. Entonces, el padre toma el rol de perseguidor. Es exactamente lo que es ese mecanismo de control. Es ese cerebro lógico y pensante. Es ese hemisferio calculador que nos controla. Ese hemisferio izquierdo. Ese hemisferio izquierdo gobierna todo nuestro lado derecho y yang, generando personas que tienen un yang más potente y que por lo tanto son los que deciden. Del otro lado está nuestro cerebro creativo, es aquel femenino y materno, que cuando toma este sol con exageración se convierte en un salvador. Es el rescatador, que da ayuda y se adelanta a la ayuda, intuye lo que el otro va a desear y se lo doy antes de que me lo pida. Estos seres atraen a aquellos chiquititos, a aquellos que quedaron hoy sin fuerza, que reclaman y se quejan de esa injusticia. La queja, desde el lado yang, desde el niñito, es una queja directa, es un reclamo. Yo quiero esto. La niña, el rol yin, es aquel que ni siquiera pide, solo lo manifiesta en forma indirecta, a través de tristeza, depresión, sintiéndose abusada, carente. El adulto debería lograr un equilibrio. Muchas veces este equilibrio no es esencial y hace que necesitemos hacer un importante trabajo, porque podemos estar, el negocio que logramos por posicionarnos no fue el que nuestro ser deseaba, y también pueden llegar a generar otro tipo de desequilibrios, que son los que analizamos en los primeros talleres cuando trabajamos con el método ANG. De esta forma, estos roles crean un triángulo dramático, que es la causa de todos los cuentos, los acontecimientos, los dramas, las novelas, el teatro. En este triángulo dramático, hallamos una posición: los hijos como víctimas, los padres como perseguidores y la madre como salvador. El adulto sería la integración correcta y el equilibrio de estas fuerzas. Entonces, en estos casos tenemos a un padre que pone reglas, una madre que protege al niño y los hijos que reclaman la conducta de esos padres. ¿Cómo entender esto más allá de la familia? En este caso yo tomé un cómic sobre lo que es la Guerra de las Galaxias. Entonces aquí vemos cómo los roles pueden ir cambiando a medida que va sucediendo una historia, donde un salvador puede convertirse en víctima o un perseguidor puede llegar a un rol de adulto. Entonces, dentro de este esquema, vemos la Guerra de las Galaxias, representada por Luke y Darth Vader. Entre ellos dos se crea una lucha. El salvador le reclama la injusticia que hace el perseguidor. El perseguidor defiende su rol junto con el salvador porque cree que lo que está intentando salvar no es lo correcto. Entonces comienza una pelea. En esa pelea ambos tienen el plexo rojo, ambos tienen que exagerar un rol que no les corresponde. La lucha entre el salvador y el perseguidor en este caso se definió en lo que fue la historia de la Guerra de las Galaxias de una forma bastante que nos sorprendió todo y quedó grabada en la memoria de muchas personas. Cuando Darth Vader le dice a Luke: yo soy tu padre. En ese momento, ese guerrero cambia de rol y se siente atacado. Se siente que toda su energía fue absorbida y ya no sabe cómo luchar. No se esperaba ese acontecimiento. Ese acontecimiento, en este cómic,
lo muestra como un niñito llorando. Ese adulto salvador de golpe se convierte en un niño y víctima, tomando una actitud, como habíamos mostrado en el muñequito, que sería una nena que no expresa, no pide en forma yang, sino que con su llanto está demostrando la injusticia. La víctima, vamos a suponer que esta historia termina bien, empieza a reflexionar. Uy, le hice un daño. Y intenta generar desde un plexo en tono verde un estado de sanación. Esa sanación no solamente que desea hacer con la víctima, también genera una sanación interna, que lleva a que ese plexo tome un color amarillo. Ese color amarillo, cuando esta persona toma el rol que le corresponde y pasa a ser adulto, atraen a gente de tonos como el violeta, que quieren ser adultos y quieren transformarse. Entonces le piden consejos y le piden: ¿puedo ser yo tu padre? Estas historias son las que se repiten y vamos a realizar en estos ejemplos interactivos. Entonces les pido que se concentren en su plexo solar. Su ubicación es 3 dedos arriba de nuestro ombligo, a esa altura. En esa altura, que es anterior al diafragma, se concentra toda una fuerza muy importante, que nos recuerda ese momento en el cual nacimos y fuimos gestados. Ese sol que nos alimentaba y luego ese sol que tuvimos que ganarnos para seguir viviendo. Entonces nos conectamos con nuestro plexo y vamos a elegir una de estas opciones. Los que eligieron la opción 1 siguen a continuación. Los otros vayan a la parte del video que le corresponde a su chakra. Los que eligieron la opción 1. En este caso, el sol, mi sol interno, tiene tonos fríos. Estos tonos fríos pueden ser turquesa, negro, celeste, azul marino y azul. El negro y el turquesa son los negro, turquesa y celeste son casos muy similares al que mostré en el cómic, en donde una situación sorpresiva me saca de mi eje y toda mi energía es absorbida. Entonces yo no suponía jamás que me iba a pasar esto. Eso que me toma de sorpresa genera como una rasgadura energética que toma el color negro y los colores que están contiguos a él. Entonces, en ese momento que existe esa rasgadura energética, nosotros cambiamos nuestro posicionamiento y nos convertimos en niños. Desde ese estado vamos a ser unos receptores de energía y dentro de ese rol podemos ser niños o niñas. El niño, como dije, va a reclamar ese rol de víctima, acusando a los demás. La niña los va a acusar de una forma más pasiva y demostrando su impotencia y todo lo que con ella, que había personas que estaban en mejores condiciones y ella fue la víctima y la que sufrió las consecuencias de todo. Resumiendo, podemos decir que el rol de niño es ese rol de víctima. ¿Qué es el rol de víctima? El rol de víctima siempre se posiciona como un inferior, siente que no puede y exige del otro. Solo recibe, un niño no puede dar. Manipula causando lástima o mostrando su impotencia o errores, en el caso de una niña, o manipula culpando a los otros de su imposibilidad o falta. ¿Quiénes van a ser los compañeros de esta historia? ¿Con quién se va a desarrollar ese drama? Ese niño va a necesitar de un perseguidor, padre, madre, padre yang, a quien atrae con su miedo o complejo de inferioridad. Es decir, esa actitud hace que el perseguidor lo observe, le clave la vista y le diga lo que tiene que hacer, porque así no va a llegar a ninguna parte. El salvador es aquel que le dice al perseguidor: no estoy de acuerdo en que lo trates así. Entonces lo vuelve a su útero y lo cuida, porque es un niño carente que nunca por sí mismo va a poder desarrollarse y la necesita.
¿Cuál es la transacción? Siempre que se hace ese triángulo, hay un acuerdo. ¿Y qué es una transacción? Es un consentimiento de algo que ninguna de las partes cree justo o razonable, pero que es necesario para continuar con la vida. Entonces, ¿cuál fue mi transacción? ¿Cuál fue el acuerdo con el que consentí y me logré posicionar? Hay veces que ese acuerdo no fue lo que deseamos, y ese acuerdo es aquel que tenemos que quebrar para volver a nuestro rol. Este es un esquema de los diferentes roles que podemos tomar en este drama. Nosotros en la columna de la izquierda vemos los roles que podemos tomar desde el yo frente a quienes vamos a interactuar en la columna derecha. Los que eligieron la opción 1 se van a concentrar en lo que estamos trabajando, que en este caso es empezar a definirnos el lugar que nos corresponde, y van a comenzar todas las luchas de poder con las personas que interactuaron con nosotros. Entonces, ya existen vínculos y lazos. Desear ingresar a un nuevo estado de conciencia va a implicar la liberación de estas ataduras. En el caso 1 surge esta dinámica. El sujeto asume un rol de niña, en este caso un tono celeste. El tono celeste es un tono en donde la energía es succionada llegando a volverse negra. En este caso se muestra como víctima. Esa rasgadura en su cuerpo áurico fue por alguna situación que sucedió. Entonces nos preguntamos, si yo hoy tengo el chakra de mi plexo solar de este color, ¿qué fue lo que sucedió que me desequilibró? Me quitó mi protagonismo y me hizo sentir que voy a necesitar cuidado y protección. Vamos a buscar desde todos los acontecimientos de nuestra vida cuál fue esa situación en donde fue algo imprevisto que me dejó en una situación de víctima. Cuando tengo ese concepto, voy a analizar mis interacciones. En este caso, si yo soy una niña, independientemente del sexo o la edad que yo tenga, voy a necesitar de una madre. En este caso, interactuamos con alguien con el plexo solar naranja. Él o ella va a ser mi salvador, porque me va a cuidar y proteger. A cambio de esto, me va a mantener atrapada, dejándome siempre dentro de su útero. Vamos a buscar quién es nuestro salvador. Pueden ir reemplazándose, no siempre por figura femenina, sino puede ser una pareja, un hijo, una amiga, etc. Entonces, ese niño que necesitaba y lo pedía en forma indirecta, por eso vimos el rol de niña específicamente, necesitó de una madre que la cuide y la proteja. A cambio de esos, la madre no toma su vida, ni la niña puede convertirse en adulta. Este fue el acuerdo que se logró. En mi rol de niña, yo dije, recibo tu cuidado y protección porque sola no puedo defenderme. Prefiero sentirme atrapada que desprotegida. Mi acuerdo es el sometimiento a cambio de tu salvación. La madre toma ese rol, desgasta su energía con ella y dice, yo también detengo mi avance. A cambio, tú también vas a detener tu avance. Las dos nos quedaremos frenadas en el tiempo juntas. Esta es la formación que debemos disolver. En esa disolución, como vemos en la foto, el niño atrapado
por su madre, dejándolo en una caja a la cual no quiere salir. Si yo deseo salir de ese rol de atrape, debo dejar de ser niña y ser un adulto. Estos conceptos de disolver esa formación y coagularla en una nueva forma, la nueva coagulación que vamos a realizar, lo haremos teniendo en cuenta lo que Bert Hellinger habló en las órdenes del amor, que son el derecho a pertenecer, a dar y tomar, y la prioridad en cada lugar. Entonces, vamos a realizar una nueva conciliación basada en este orden, en el cual voy a imponer mi rol de adulto. ¿Cuál es esa nueva conciliación? Esa conciliación es: la niña deja de ser niña cuando tome las riendas de su vida. Entonces, nos concentramos en nuestro plexo y vamos a imaginar que el color celeste va tomando una tonalidad más fuerte hasta convertirse en amarillo. Entonces, necesito tomar las riendas de mi vida. Me puedo quedar con vos solo si me dejas crecer y si me ayudas a crecer. Necesito ser libre. Eso es lo que decimos a nuestro Salvador. Entonces, ese es el nuevo acuerdo desde mi yo adulto. Puedo estar con vos solo si me dejas crecer. Si no, retiro tu ayuda. De esta forma finalizamos el ejercicio número 1. Los que optaron por la opción número 2 tienen el chakra en exceso energético. Este chakra tiene los colores más fuertes, tantos como las gamas que van desde el bordo, rojo, rosa y naranja. Si mi plexo está emanando esta energía, en el caso del ejemplo color naranja, está indicando que se halla en un exceso por tener cordones energéticos con otras personas. Estoy tomando un rol que tanto puede ser de padre o de madre, es decir, de alguien que persigue y acusa o de alguien que cuida y salva. El ejemplo que estamos trabajando, optamos por el rol de salvador. Aquí nos posicionamos como un superior, donde vemos a las personas de nuestro entorno como no aptos o inferiores. Siempre intentaremos salvarlas. Recordemos que este rol solo puede dar y nunca recibir. De esta manera tapamos un complejo de inferioridad, generando una dependencia emocional y haciéndonos que nos necesiten. Necesitamos ser necesitados. Manipulamos adoptando un rol bajo una bandera del amor y creando lazos de control. Luego de esto, sucede que no recibimos el afecto que esperábamos con esto. Entonces, ese salvador se victimiza por el abuso que hizo el débil con nosotros y el abandono que luego sufrimos. Los compañeros en este drama son tanto un niño, al que va a buscar la protección de una madre, y de un perseguidor con quien se va a luchar por mantener el dominio. Siempre recordemos que hay una transacción, es decir, un consentimiento con el fin de disminuir este desequilibrio, en donde vemos que hay una injusticia, a la cual debemos tener una retribución que compense lo que estamos haciendo. Estos son todos los posibles roles que podemos asumir en una dinámica. Vamos a enfocarnos en nuestro caso en particular. En este caso, yo tomo, independientemente de mi sexo, un rol de madre con un plexo de tono naranja. Soy un salvador que crea un lazo de nutrición con otro. Este lazo lo creamos con una víctima, quien toma el rol de niña, con un plexo de tono azul. Esta persona nunca puede. Necesita nuestro cuidado y nuestra protección. Entonces yo comienzo a darlo. Vamos a concentrarnos en nuestra vida y vamos a
vamos a tener en cuenta a quién estamos tomando con el rol de hija. Tengamos hijo o no. Puede ser una amiga, una pareja, alguien de nuestra familia o de nuestro entorno. Entonces, ¿a quién estoy nutriendo? Porque no puede por sí mismo. Luego de definir este rol, encontramos otro sujeto que interactúa con nosotros. En este caso es el perseguidor. Esta figura es una figura que nos acusa y nos agrede por estar cuidando a alguien que podría por sí mismo. Entonces comienza una batalla entre dos fuerzas, la madre que protege y el padre que impone sus reglamentos. A este desequilibrio lo compensé de la siguiente manera. Vamos a suponer que hablemos de un tema pareja. Cada uno lo va a llevar a la situación que está trabajando. Entonces, en mi rol de madre, sacrifiqué mi vida, mi pareja, mi vida sentimental por defender y alimentar a los que me necesitaban, en este caso a mis hijos. ¿Qué sucedía en este caso? Ese compañero no me daba la atención que yo buscaba. Como yo necesitaba sentirme importante, busqué a alguien para alguien que lo fuera. En este caso lo fueron mis hijos. Mi acuerdo fue abandonar mis sentimientos emocionales y distanciarme del perseguidor con el fin de defender a la víctima, quien compensó mi sacrificio con su dependencia. Este hijo no pudo crecer y fue aumentando su incapacidad y sus necesidades. Entonces siempre y en forma, dando lástima, necesitando, me mostraba esa necesidad de la cual yo tenía que nutrir. Eso iba generando mayores peleas con el padre, porque ya no quería alimentar más a este niño. Necesitaba que este niño crezca y restablecer el rol de la pareja. Debemos disolver esta formación. Cuando la disolvemos, nuestro rol de salvadora se termina. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Cortando el cordón energético con la víctima. Aquí comienzan a interactuar dos fuerzas. Una es la que exageró mi plexo solar, haciendo que el mismo tome un tono de color rojo. Este tono rojo provenía de la necesidad de ser algo más de lo que soy. ¿Esto de dónde surge? Que yo en algún momento me sentí menos, me sentí con ese plexo azul. Entendiendo esas dos energías logramos una conciliación. Yo también necesito ser salvada, yo también necesito ser protegida. En ese equilibrio volvemos al tono adulto. ¿Cómo vamos a trabajar esta nueva dinámica? Ese plexo solar de tono naranja empieza a desvanecer su color a un tono amarillo a medida que voy cortando los lazos, y lo hago de la siguiente manera. Lamento, hijo o la persona a cual tenemos que realizar el corte, por haberte volcado mis conflictos de pareja, de trabajo, familiares, compensando mi carencia con tu amor. Tú puedes solo, no me necesitas. Al reconocer el motivo por el cual yo sobreprotegí y generé dependencias emocionales, puedo soltar a esa persona. Entonces le digo, yo te suelto porque te considero alguien grande y autosuficiente como yo. Los que optaron por la opción número 3, su plexo solar está emitiendo una vibración equilibrada, una vibración propicia para el tono de este sector. Pueden adquirir diferentes gamas de colores. Una de ellas son el dorado y el amarillo. Cuando tenemos estos tonos, estamos teniendo un exceso de energía que lo estamos dando o usando con el fin de activar una meta o proyecto específico. En el caso de tener verde, violeta, lila o blanco, estamos necesitando energía
con el fin de concretar este proyecto. Cuando surge el color gris, nos estamos defendiendo de la vista del entorno. Cuando tenemos cualquiera de estas vibraciones, estamos hablando de que asumimos un rol de adulto, es decir, un rol integrado. Este rol integrador nos posicionamos como un líder, que hacemos razonar a las personas y los ubicamos a cada uno en el lugar que corresponde. Siempre un líder mantiene un proyecto personal y otorga libre albedrío a los demás a elegirse y sumarse al mismo. Se crean reglas claras y definidas de antemano, se impone una jerarquía de derechos y responsabilidades. Cuando damos, ponemos límites y dejamos en claro si esperamos algo a cambio. Cuando recibimos, hacemos lo mismo. ¿Quiénes son los compañeros de este drama? Un niño a quien luego de darle la ayuda, lo ayudamos a independizarse. Un perseguidor con quien nos debemos posicionar de igual a igual, mostrando nuestras habilidades. También puede suceder que este perseguidor es abusivo con nosotros. Entonces, cuando no es posible lograr una igualdad, nos conviene alejarnos o sabemos cómo resguardarnos de su ayuda. Lo mismo sucede con un salvador. Cuando recibimos su ayuda, debemos intentar no quedarnos atados con ella. Entonces, en esta transacción, siempre ese acuerdo se relaciona con un objetivo personal e individual. Estos son los roles que podemos asumir y vamos a analizar la dinámica de este caso. En este caso tenemos un plexo verde, es decir, que estamos necesitando una protección o un cuidado de otra persona si queremos lograr este proyecto. Aquí solos no podemos, este proyecto es mayor a mis posibilidades y necesito la ayuda de alguien con el fin de lograrlo. ¿A quién se la pedimos? Surge que a quien pido esta ayuda es un perseguidor, quien actúa con un rol de padre, en este caso color rojo, donde debemos escuchar sus críticas y, si obtenemos su ayuda, someternos a sus normas. Pensemos entonces en nuestro proyecto personal, donde solos no podemos y necesitamos la ayuda de otra persona. La persona que nos puede brindar la ayuda es alguien que ejerce un control y un dominio sobre nosotros, nos suele agredir o nos suele acusar de que no estamos haciendo bien las cosas. Una vez que ubicamos al proyecto y al padre, vamos a analizar el caso. ¿Cómo concilié esta situación desde mi rol de adulto? Lo hice de esta forma. Mi rol de adulto sacrificó una parte de mi proyecto a cambio de mi libertad e independencia. En este caso, yo no sostuve someterme a estas reglas. El perseguidor y el rol que ejercía era demasiado fuerte para mí. Por lo tanto, yo prefiero achicar mi proyecto o no hacerlo a cambio de mi libertad. Entonces, mi acuerdo fue abandonar ese proyecto. No estoy dispuesto a pagar el precio que esa persona me demanda. Pensemos en qué proyecto dejamos de lado, qué proyecto preferí abandonar por no recibir esa ayuda. Hoy necesitamos enfocarnos en esos que queremos, entonces debemos disolver la vieja formación. Siempre voy a pensar que en este rol de adulto, antes de dar o recibir, analizo, evalúo y mido las consecuencias. Aclaro siempre las condiciones de antemano. Lo puedo hacer porque tengo un norte claro y reconozco mi posición y mi jerarquía. Con estas pautas vamos a poder interactuar con otras personas siempre desde el rol de adulto. Llegar a esta conciliación fue equilibrar que por momentos nos vamos a sentir que podemos dar y por momentos nos vamos a sentir que vamos a tener que recibir. El rol de adulto tiene que interactuar y sostener estas dos frecuencias.
Entonces, hoy con ese rol de adulto, sé que necesito una ayuda. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a analizar mi capacidad de responder. Voy a hacer un análisis de viabilidad de ese proyecto. Voy a ir creciendo junto con ese proyecto. Si tengo que pedir ayuda, dejo en clara esa condición y evalúo con criterios objetivos la posibilidad de realizar mi meta. También voy a evaluar a qué tipo de persona genero este vínculo. Cuando logro todas esas condiciones, puedo dar por cerrada esta alquimización.